Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Momento crucial para la economía. El país atraviesa uno de los momentos más delicados. La pandemia disparó las necesidades sociales, el gasto y el endeudamiento del gobierno y las exigencias del sector empresarial. Analizaremos esta coyuntura con el presidente de ANIF, Mauricio Santamaría. Mejora la confianza. El mes pasado los colombianos se mostraron un poco más optimistas frente al presente y futuro inmediato de sus propias condiciones económicas. El tema fue medido por Fedesarrollo. Para hablar de esta situación, el director de este centro de estudios estará aquí en Signo Pesos en minutos. Algo bueno deja la pandemia. Asobancaria reveló que más de 1.600.000 colombianos se bancarizaron en los últimos meses. El vicepresidente de este gremio nos acompaña para explicar los detalles de este informe revelado hoy. Y el país atraviesa por una coyuntura muy particular generada por la pandemia y la crisis económica derivada de este virus. Hemos visto un desempleo elevado, quiebra masiva de empresas, un menor recaudo tributarios, necesidades sociales, destrucción masiva también de puestos de trabajo. En fin, para analizar este panorama tan complicado, saludo a esta hora de la noche al doctor Mauricio Santamaría, presidente de ANIF. Doctor Santamaría, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola, Víctor. Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para usted y para todos los que nos ven. Doctor Santamaría, en este momento, después de enfrentar la crisis, después de prepararnos con medidas de bioseguridad en muchos de los sectores de la economía, como que empieza a coincidir la agenda y todo el mundo empieza a hablar de reactivación económica, que el país le tiene que apostar a la reactivación. ¿Cuáles serían las propuestas de ANIF? ¿Cuáles serían los pilares para que esa reactivación sea rápida y contundente? Sí, Víctor, usted tiene toda la razón al mencionar que pues afortunadamente ya todos estamos hablando de reactivación, aunque desafortunadamente también, tal como pues lo habíamos dicho hace ya unos meses, el pico de la pandemia que lo estamos viviendo ahora, pues está coincidiendo con este deseo de reactivación y de apertura. Pero pues dijéramos, para contestar específicamente la pregunta, el primer pilar sin duda tiene que seguir siendo esta apertura gradual y responsable de la economía, porque pues no podemos seguir hablando como lo están haciendo algunos mandatarios locales de más cuarentenas ni de más encierros generalizados. Eso ya tiene que salir de nuestro vocabulario y más bien debemos tratar de impulsar lo más que se pueda, obviamente de la manera más responsable con la salud, el tema de la reactivación. El segundo pilar, Víctor, tiene que ser una inversión grande, no solo directa, sino también a través de regulación y a través de otros incentivos a sectores que nos pueden ayudar a que la economía se empiece a reactivar de manera importante, en particular la infraestructura, la construcción de vivienda, de oficinas, de centros comerciales. Esto tiene que seguirse dando rápidamente y que el gobierno le meta todos los recursos que tiene. Y adicionalmente, pues ya más un poco al mediano plazo, pues tenemos que ser conscientes que el año entrante, pues sin duda va a venir una reforma tributaria que va a ser fundamental para la reactivación, pues porque la deuda va a crecer, el déficit fiscal va a crecer y si esto no se tapa, pues tendremos problemas para que la reactivación se materialice. Es decir, si no conseguimos ingresos por lo menos entre 1,5 y 2 puntos del PIB en un lapso cercano, la reactivación se va a ver bastante frenada.
Doctor Santamaría, el Banco de la República acaba de actualizar sus proyecciones para este año, las empeora, ¿no? Ahora espera una fuerte contracción de la economía que iría entre el 6 y el 10%, 6 y 10%. Igual es un rango bastante grande porque hay mucha incertidumbre, pero asimismo espera una recuperación o una reactivación para el próximo año. ¿Cuáles son las nuevas expectativas que manejan ustedes frente a la expansión o contracción de la economía allí desde ANIF? Nosotros también hicimos una revisión de nuestras expectativas y también desafortunadamente las redujimos un poco, dado que el tema de salud y las medidas de aislamiento se han demorado un poco más de lo que todos esperábamos. Nosotros estamos hablando de un crecimiento que creemos que va a estar entre el -5,5% y el -7% este año. Que es bastante regular, pues muy malo, nunca lo habíamos visto un crecimiento tan bajo en Colombia y eso implicará una tasa de desempleo para el promedio del año, no al finalizar el año, sino para el promedio del año de alrededor de 19%, que es un poco más o casi el doble de lo que tuvimos el año pasado. Entonces, pues son dijéramos, proyecciones que no son buenas y que nos va a costar trabajo salir de ahí sin duda porque va a ser una caída grande de la economía, 7 puntos de caída de la economía, pues estamos hablando de casi 80 billones de pesos de pérdidas de ingresos para todos los colombianos que sin duda son durísimas, pero también esperamos una reactivación importante el año entrante, dado que no hay desequilibrios macroeconómicos muy grandes fuera del fiscal. Por eso en la pregunta anterior me refería al tema fiscal, porque aparte del tema fiscal, pues no hay desequilibrios macroeconómicos que nos pongan en peligro grande de tener una recesión muy prolongada. Nuestra visión el año entrante es de una recuperación importante, no tan importante como la ve el gobierno. El gobierno está hablando de tasas muy altas de crecimiento. Nosotros vemos una recuperación que puede estar perfectamente entre el 3,5%, 4%, que es muy bueno, incluso un poquito más, pero no estamos hablando de 5 o 6%, que nos parece ya un poco alto. Doctor Santamaría, una última pregunta. El presupuesto general de la Nación recientemente radicado en el Congreso de la República, ¿cumple con esto? ¿Está alineado con las necesidades de reactivación económica de nuestro país? Pues en unas cosas, Víctor, sí. Hay un incremento muy importante del presupuesto de inversión y eso ya es una buena noticia. Llega a más de 50 y pico billones de pesos, que son 5 puntos del PIB, y eso es un incremento de 10 billones, que es importante. Otra cosa que es buena en el presupuesto es que hay, dijéramos, recursos importantes en sectores clave para la recuperación, como los que le estaba mencionando en la primera parte de la entrevista. Entonces, dijéramos, en algunas cosas sí, en otras no tanto, dijéramos. A uno sin duda le gustaría ver algún tipo de un crecimiento más importante en algunas transferencias para subsidios a esos sectores en materia, por ejemplo, de tasas de interés o subsidios de alguna manera que pudieran beneficiar un poco más el tema de la construcción. También nos gustaría ver un poco más de recursos en temas relacionados con infraestructura que es fácil de construir, como las vías terciarias y que se pueden hacer muy rápidamente. Entonces, dijéramos, en algunas cosas sí es evidente el esfuerzo que está haciendo el gobierno, que es un esfuerzo que nos tocará pagar a todos en el futuro. De nuevo, quiero resaltar un poco eso porque pues esa plata no nos la va a regalar nadie y es un incremento importante, pero sin duda también hay temas en los que se podría hacer un esfuerzo mayor, pues que sin duda estoy convencido que eso va a ser parte de la discusión que se va a dar en el Congreso de aquí al 20 de octubre cuando se tiene que aprobar el presupuesto para el año entrante. Doctor Santamaría, muchas gracias, que tenga una feliz noche.
Muchas gracias a usted, Víctor, y un saludo especial. Mil gracias. La visión de ANIF sobre la reactivación de nuestra economía. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, los comerciantes acercan sus productos hasta la gente. De eso hablaremos en segundos. Y el Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo acaba de publicar un nuevo informe del Índice de Confianza del Consumidor. Para conocer los resultados, saludo al doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Doctor Mejía, buenas noches, ¿cómo ha estado? Hola Víctor, muy buenas noches. Un especial saludo para usted y para todos los televidentes. Primero, felicitaciones, ¿no?, por los 50 años de vida de Fedesarrollo. Y bueno, después de ese saludo, quiero que nos cuente cómo le fue a la confianza del consumidor de los colombianos en julio. Ya les habíamos contado a nuestros televidentes que venimos de meses muy malos en abril, en mayo y en junio por cuenta de la pandemia. Así es, Víctor. Pues muchas gracias por sus felicitaciones. Estamos muy contentos con estos primeros 50 años y esperamos que esta segunda etapa de ojalá otros 50 años sea igualmente exitosa. Pues mire, Víctor, usted lo ha dicho muy bien. Hemos publicado el indicador de confianza del consumidor para el mes de julio, un balance que continúa siendo negativo, cierra en menos 32.7%, un aumento realmente marginal frente al balance aún más negativo que hemos visto en el mes de junio. Apenas 4 décimas sube el indicador de confianza. Y cuando uno lo desagrega, lo que encuentra, hay dos grandes componentes del indicador de confianza. Uno relacionado con las condiciones económicas del hogar y otro con las expectativas. Entre el mes de junio y el mes de julio mejoraron sustancialmente las condiciones económicas. Pareciera que el mes de julio fue mejor que el mes de junio en materia de actividad económica y de oportunidades de empleo. Sigue siendo malo, pero mejor. Y el otro componente que tiene que ver con las expectativas económicas que tienen los hogares tuvo un deterioro importante frente al mes anterior. El balance de estas dos cosas implicó que el indicador de confianza mejoró, pero no lo suficiente como lo que habríamos esperado nosotros para este mes de julio. Doctor Mejía, los mercados, los analistas, en fin, siempre esperan estos datos de Fedesarrollo porque les da como una visión de qué tan dispuestos están las personas o confiadas sobre su situación y sobre la economía en términos generales para gastar también, ¿no?, para hacer compras, inclusive compras de bienes durables. ¿Mejoró un poco la disposición de los colombianos para invertir, para comprar? Pues mire, el indicador de confianza, por supuesto que es un termómetro muy importante precisamente de eso, de la disposición a comprar. Mejoró, por supuesto, ligeramente frente al mes anterior, pero realmente creemos que estuvo muy afectada por la dinámica del número de contagios y de muertes durante el mes de julio en el país, que infortunadamente no fue bueno ese ritmo. Hubo aumentos importantes, hubo necesidad de implementar medidas, por ejemplo, como en la ciudad de Bogotá, de cuarentenas generalizadas, toques de queda en muchos municipios del país, y eso ha generado cierta incertidumbre, una menor expectativa de recuperación económica. Entonces, no estamos tan mal como estábamos en abril, que fue tal vez el peor mes en términos de actividad económica y en materia también de confianza del consumidor. Hemos mejorado gradualmente, pero en la medida en que se pueda darle la vuelta a esta dinámica negativa que ha tenido más recientemente el tema sanitario, seguramente deberíamos ver una mayor disposición a comprar por parte de los hogares. Ya que habla usted de Bogotá, ¿tiene alguna medición por ciudades? ¿Dónde están los más pesimistas, los más optimistas? Sí, realmente todavía a nivel de las 5 ciudades que medimos, recordemos que son Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla, son las 5 principales ciudades del país. En apenas 2 de ellas hubo aumentos de la confianza del consumidor, incluyendo Bogotá, pero Bogotá también venía de unos niveles bastante negativos. Pero los cambios realmente no son significativos como para decir que hay diferencias sustanciales entre unas ciudades o en otras. Hay cambios positivos, negativos, pero realmente lo que muestra esto es que en el promedio hubo una ligera mejora a nivel nacional que también se tradujo en cambios marginales en la confianza del consumidor a nivel de las diferentes ciudades. Hacia adelante, pues obviamente, doctor Mejía, estamos muy impactados por la pandemia, pero en el pasado, ¿qué tanto influye sobre este indicador y posteriormente sobre las compras de los hogares colombianos el ambiente político? Y le pregunto por el pasado, por lo que, pues para llevarlo al presente y meterlo pues en el tema de la situación que está viviendo el expresidente Álvaro Uribe y pues toda esa polarización alrededor de una decisión judicial.
Pues mire, usted tiene toda la razón. Cuando uno revisa la evolución del indicador de confianza del consumidor, cuando hay eventos políticos importantes que generan cierta incertidumbre, eso afecta la confianza del consumidor. Lo importante, pero de todas formas, en esa coyuntura, Víctor, es que ese tipo de fenómenos usualmente son transitorios. Es decir, de pronto en el mes de agosto, cuando veamos la confianza, vamos a ver un deterioro importante de las expectativas, pero no de las condiciones económicas de los hogares, del bolsillo de los hogares, que al final es el elemento tal vez más importante para determinar la evolución del consumo privado. Entonces, seguramente vamos a ver un deterioro de la confianza en este mes de agosto si continúa de alguna forma esa incertidumbre política a raíz de lo que ha ocurrido en días recientes, pero estimamos que esos son efectos que no son permanentes en el tiempo, que debería primar la recuperación gradual de la economía en la segunda mitad del año, y eso debería generar mejoras más importantes en el indicador de confianza del consumidor. Pues doctor Mejía, de nuevo felicitaciones por los 50 años y muchas gracias por contarnos las cifras de la confianza del consumidor aquí en Signo Pesos. Gracias, Víctor. Un especial saludos para todos los televidentes. Buenas noches. Y llega la hora de la movida empresarial con Juan Fernández. Buenas noches, Juan. ¿De qué negocio nos quiere hablar hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Sí, en medio de la pandemia, el reto de los comerciantes en general, esto es desde supermercados hasta restaurantes, está en cómo buscar alternativas de venta que acerquen lo más posible sus productos a los consumidores. Y eso está llevando a un camino, desde mercados móviles de barrio hasta los llamados food trucks, o pasando por esquemas de distribución en barrios, de las que algunas compañías han hecho su fuerte. ¿Y cuáles son las iniciativas, Juan, en cada caso? Víctor, primer caso, el de los mercados móviles en el que entran los supermercados. Carulla, por ejemplo, está impulsando mercados rodantes en algunos barrios de Bogotá. Son camiones grandes en los que en su parte trasera se les acomoda una caja registradora y cientos de productos de venta rápida. Esos camiones se van estacionando por horas en alguna calle poco transitada de los barrios, a los que acuden los vecinos al aire libre, sin contacto, como en los supermercados. Caso número 2. La segunda ola de proliferación de food trucks, o camiones de comida que permiten hacer el desplazamiento de los restaurantes a las calles, abriendo nuevos mercados. No solo sirven para grandes eventos o festivales, sino para llevar los platos a los barrios. El reto ha estado con su reglamentación, a pesar de que llevan unos 8 años desde que se popularizaron la primera vez. En Bogotá hay más de 80 que cumplen condiciones para funcionar. En Colombia, más de 350 cumplen su objetivo de llevar los camiones donde está la gente, no lo contrario. Y hoy, y ese es su espíritu, puede ser más rentable el camión que pagar arriendo. Ahora, ¿cuánto vale un camión de comida? Pues depende, pero puede arrancar en los 65, 70 millones de pesos y debe facturar más de 350.000 pesos diarios para que sea rentable. Entonces, Juan, el reto, si le entiendo bien, está en llevar los productos lo más cerca de las casas de los consumidores. Sí, mire el tercer caso, volviendo a la importancia de lo que significa llevar los productos al paso de los consumidores. El modelo mejor probado e ideado hace muchos años es el de la empresa de comestibles Ramo. En 1975 su fundador implementó un sistema de distribución para sus ponqués en triciclos. Ese sistema puerta a puerta hoy se hace más vigente que nunca. Rafael Molano, el fundador, trajo el modelo de China, y la anécdota dice que al no ser atractivo para los vendedores, contrató a Rafael Antonio Niño, un ciclista de la época, para que se tomara una foto en un triciclo y enviar el mensaje de que al tiempo que se trabajaba se podía hacer ejercicio. Y esta pues es la movida de hoy, Víctor, sobre estos modelos de distribución en tiempos de pandemia. Juan, hasta la otra semana. Muchas gracias. Feliz noche. Juan Fernández, siempre con las movidas empresariales aquí en Signo Pesos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que se cayó el impuesto solidario que había decretado el gobierno nacional. En segundos les explicamos.
Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Esta es la cifra económica del día. 287.000 millones de pesos y corresponde al recaudo que esperaba obtener el gobierno nacional con el decretado impuesto solidario que la Corte declaró inconstitucional en las últimas horas. Este impuesto afectaba a 21.000 funcionarios públicos y a 15.000 pensionados que tenían ingresos superiores cada mes a 10 millones de pesos. A quienes les alcanzaron a descontar esta plata se les deberá abonar al pago del impuesto de la renta que tengan que hacer el próximo año. Y si algo bueno ha dejado o ha traído esta pandemia del coronavirus es que miles, casi que más de 1 millón de colombianos accedieron por primera vez al sistema bancario. Para hablar de este balance, de este tema, saludo al vicepresidente técnico de Asobancaria, el gremio de los bancos en nuestro país, al doctor Alejandro Vera Sandoval. Doctor Vera, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, doctor Vera. ¿Cuánta gente se ha bancarizado durante estas épocas de pandemia? Es decir, que por primera vez consiguen un producto financiero. Pues mira, las cifras estimadas que tenemos es que más o menos 1.6 millones de personas se han bancarizado, han tenido acceso a un producto financiero nuevo en esta pandemia debido a toda la estrategia que ha implementado el gobierno de dispersión de subsidios a través del sistema financiero. Se han abierto cuentas más o menos 975.000 personas en ingreso solidario y otras entre 650 y 700.000 personas en los otros programas de devolución de IVA, programas regionales de subsidios, nos llevan a la suma total de 1.6 millones de personas nuevas bancarizadas. Y con esa cifra, 1,6 millones, un poquito más, ¿cuántos colombianos están bancarizados? ¿Qué porcentaje de la población representa? Y no sé si ya se cumplieron las metas que estaban fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Mira, exactamente. O sea, la cifra de cierre del año 2019, según Banca de las Oportunidades, era que había más o menos 29.4 millones de personas bancarizadas. Con estas cifras uno podría pensar que hay casi 31 millones, entre 30.9 y 31 millones de personas bancarizadas. Eso significa que es el 85.6% de la población adulta del país en el año 2020. Con esto habríamos cumplido las metas que teníamos en el Plan Nacional de Desarrollo, que era el llegar al 85% en 2022. La cumplimos 2 años antes. Ahora lo que queda es pues seguramente hacer una articulación y coordinación con el Gobierno Nacional, con el Departamento de la Planeación, para ver si conseguimos, si definimos metas más ambiciosas de cara al cierre del cuatrenio en 2022, porque ya se cumplieron gracias a la dispersión de subsidios. Claro. Doctor Vera, muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué le ven de bueno a esto? Pobrecitos ellos que caen en las manos de los bancos. Pero ¿en qué beneficia a una persona estar bancarizada, llegar al sistema financiero? Pues, digamos, primero empieza a hacer su historia financiera. La historia financiera es muy importante porque de alguna manera puede después acceder a otros productos. Esta es la llave de ingreso a través principalmente de cuentas de ahorro electrónicas, de depósitos electrónicos, pero después puede llegar a tener cuentas de ahorro tradicionales, puede de pronto ser sujeto de un crédito. Entonces todo eso de alguna manera pues genera un beneficio para la persona en el futuro. También depende mucho de la educación financiera de las personas, cómo usar ese beneficio, pero en términos generales lo que la literatura dice y lo que también la práctica ha mostrado es que bancarizarse le permite a las personas tener mayores facilidades para obtener liquidez, para obtener crédito y para crecer en las metas que tenga como persona y en las metas que tenga como empresario. Y hablando ya como de pagos, ¿cuáles son los canales más utilizados durante estas épocas de pandemia? Eso es lo otro que ha dejado la pandemia, que ha masificado el uso de canales digitales, principalmente banca móvil e internet. Si uno hace una comparación entre un día de pandemia por medio de abril-mayo, por ejemplo, contra un día normal, suponiendo que el día normal es cualquier día de 2019, encuentra un incremento del uso de canales digitales en 190%. En internet y 185% banca móvil. Eso significa que hay una fuerte masificación del uso de los canales digitales. Evidentemente, pues el confinamiento hizo que las personas tuvieran que hacer sus transacciones por medios digitales, pero también muestra que todas las inversiones que se hicieron en el pasado, que hizo el sistema financiero, están dando los frutos para que las personas tengan el banco en su casa 24/7. Están, doctor Vera, una última pregunta, listando ustedes un foro dirigido al sector rural. ¿De qué se trata?
No, estamos, digamos, sí, no. Está, el foro tiene estamos solicitando un foro que será la próxima semana, miércoles 12, jueves 13 de agosto, en las plataformas virtuales de Saboncrea, que se llama Innovación y Transformación Digital Mirinon. Es un foro virtual en el cual se tocarán diferentes temas de transformación digital, de inclusión financiera, entre ellos la inclusión financiera del sector rural, que se puede hacer a través de transformación digital. Los estamos invitando muy amablemente a que participen en este foro, que creemos que va a ser de la mayor importancia porque es un tema que se ha vuelto muy relevante por todas las ganancias que se han dado en esta emergencia sanitaria que se derivan de la transformación digital que está teniendo la banca. Doctor Vera, feliz noche, muchas gracias. Víctor, muchísimas gracias. Y con esta información sobre los bancos, ahora veamos los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. ¿Qué sucedió con el dólar? Tasa representativa del mercado desde mañana y hasta el próximo lunes será de 3.769 pesos con 67 centavos. El dólar cayó 6 pesos con 28 centavos. El petróleo de referencia Brent, referencia para Colombia, cayó 0,20%, se ubicó en $45 con 8 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.123.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,37%, jornada positiva. La acción más valorizada fue la de Cementos Argos, con una ganancia de 6,18%, y la que más cayó fue la de la Banco BBVA Colombia, que tuvo un retroceso de 4,29%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Un informe del Ministerio de Justicia revela que entre los colombianos de 12 a 65 años de edad, las sustancias nocivas para la salud más consumidas son las siguientes. Preste atención en este orden. Bebidas alcohólicas con el 84% de las personas. El 84% de las personas consumen este tipo de bebidas. Tabaco, 33,3%, marihuana, 8,3%, vapeadores, 5% y cocaína, 2,1%. Así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz puente festivo. Buenas noches.